Esta lección mostrará cómo determinar un valor de datos de una distribución normal que corresponde a un determinado percentil usando Desmos.com. Supongamos que las puntuaciones de una prueba se distribuyen normalmente. La puntuación media de la prueba es 82 y la desviación estándar es 5,5. Lo que significa que sabes que mu es igual a 82 y sigma es igual a 5,5. Se nos pide que encuentres las puntuaciones de las pruebas separando el 90% inferior de la parte superior 10%, que debe ser el 90º percentil indicado por P sub 90. Se nos dice que vayamos a las centésimas lugar valor. Usaremos el comando que se muestra a continuación en Desmos para determinar el puntaje de la prueba. Para empezar, vamos a Desmos.com, haga clic en calculadora gráfica. A continuación, haga clic en mostrar teclado. Haga clic en funciones. En el menú Distribuciones, haga clic en Dist normal para la distribución normal. Ahora entramos en la media, la desviación estándar. Y por lo tanto entramos 82,5.5, cerrar paréntesis, punto. Haga clic en las funciones y ahora seleccione CDF inverso, y ahora entramos en el área o porcentaje a la izquierda de la prueba que debe ser 90%, o, como decimal, 0,9. Y la puntuación de la prueba que corresponde al percentil 90 se muestra a continuación, que es aproximadamente 89.05. Hagamos clic en la celda 2 y verifiquemos esto. Para verificar esto, primero, grafica la distribución normal, donde la media en 82 y el desviación estándar es 5.5. Para ello, haga clic en Funciones, seleccione Dist normal, introduzca la media de 82, la desviación típica de 5,5, cerrar paréntesis. A continuación, haga clic en el botón de ajuste de Zoom, que es la lupa vidrio aquí a la izquierda. Ahora tenemos un buen gráfico de la distribución. A continuación, hicimos clic en probabilidad acumulada y ahora vamos a verificar que el área a la izquierda de esta puntuación de la prueba es 0.9. Verificando que es el percentil 90. Para hacer esto, deje el mínimo en infinito negativo, y cambie el máximo a la puntuación de la prueba de 89,05. Y notar cómo el área a la izquierda muestra abajo que es casi exactamente 0.9, pero también es el área de la región sombreada en el gráfico. Si bajamos a la celda 3 y escrito en X es igual a 89.05, podemos ver la puntuación real de la prueba en el gráfico de la distribución. Entonces esto verifica la prueba puntuación es el percentil 90. Así que sigamos adelante y grabemos esto. Y echar un vistazo a la segunda parte. Se nos pide que encuentres la prueba puntuación que separa el 75% inferior de la parte superior 25%, que es el tercer cuartilo percentil 75, y de nuevo, nos dicen que redondeemos al valor centésimas de lugar. Así que volviendo a Desmos, ahora solo necesita cambiar el 0.9 a 0.75 en la celda 1 y el tercer cuartil, o el percentil 75 se muestra a continuación, que es aproximadamente 85,71. Nuevamente, verifiquemos esto gráficamente yendo a la celda 2 y cambiando el máximo a 85,71. Y podemos ver el área a la izquierda es casi exactamente 0,75. En la celda 3, podemos cambiar la ecuación a x es igual a 85,71. Para ver la puntuación exacta de la prueba en el gráfico de la distribución, vamos a seguir adelante y grabar esta puntuación de prueba también. Espero que haya encontrado esto útil.